Hola a todos, bienvenidos a la clase de descripción y exploración de datos en psicología del grado en psicología de formación Manuel Pozo. A continuación vamos a abordar un ejercicio que contiene dos apartados tipo examen, los cuales trabajan los contenidos de probabilidad. Como podemos ver a la derecha, tenemos los contenidos teóricos, como que la probabilidad del complementario es 1 menos la probabilidad de A, que la probabilidad de la unión se calcula como probabilidad de A más probabilidad de B menos la de la intersección, y que en el caso de que sean incompatibles simplemente se calcula como probabilidad de A más probabilidad de B. Esto se debe a que son incompatibles si la probabilidad de A intersección B es igual al vacío, es decir, 0. Eso es un caso que vamos a anotar aquí para que se tenga en cuenta. Que la probabilidad de la intersección se calcula despejando de esta formulita de aquí y solo se calcula como producto de probabilidades si A y B son independientes. Por aquí tenemos algunas técnicas o truquitos que van a ser muy útiles en ejercicios, como que la probabilidad de A intersección el contrario de B es probabilidad de A menos probabilidad de la intersección, o como que la probabilidad de la intersección de los dos contrarios es 1 menos probabilidad de la unión. Esto se debe a las leyes de Morgan. Finalmente tenemos la definición de probabilidad condicionada y también tenemos el caso de independencia en la probabilidad condicionada, en el cual coincide con la probabilidad de la que estamos calculando, ya que el suceso seguro pues, no va a influir, no va a hacer dependencia sobre la que estamos calculando. Bien, vamos a abordar el ejercicio. Nos dice el ejercicio 1 que si sabemos que la probabilidad de A es 0,3, la de B es 0,7 y la de la condicionada es 0,6, que ¿cómo son los sucesos? Vale, pues he de decir que este apartado tiene un poquito de truco y es, ¿por qué? Porque mutuamente excluyentes es algo que no suele aparecer, pero vamos a aprender ya en la clase de hoy que es totalmente equivalente a incompatible y yo tengo que tener para estos dos casos que la probabilidad de la intersección sea 0. ¿Qué ocurre? Que si yo sé que mi probabilidad condicionada es 0,6, o sea, si conozco mi probabilidad condicionada y conozco mi probabilidad de B, puedo calcular la probabilidad de la intersección. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa probabilidad de la intersección va a ser el producto de la condicionada, que es 0,6, por la probabilidad de B, que es 0,7, lo cual me aporta un dato de 0,42. Como la probabilidad de la intersección es distinta de 0, no me vale ni el apartado A ni el apartado D. Ahora la cosa es, ¿son estos sucesos independientes? Tenemos dos formas de verlo. La primera de ver si hay o no independencia es comprobar si la probabilidad de A condicionado a B coincide con la probabilidad de A, porque esto es un hecho que yo he dado de forma teórica y se puede emplear sin ningún problema. Y claramente pues podemos ver que la probabilidad de A condicionado a B es 0,6, que es distinto de 0,3, con lo cual tampoco va a ser cierto. Pero bueno, aunque esto sea uno de los hechos que nos pueden ayudar a probar que el apartado B tampoco sería, tenemos una alternativa. Entonces, esta alternativa la vamos a mostrar. ¿Cuál sería la alternativa? Pues comprobar que la probabilidad de la intersección que acabamos de calcular coincide o no coincide con el producto de las probabilidades. Vamos a ver qué ocurre con esto. La probabilidad de la intersección que nosotros acabamos de hacer nos ha salido 0,42. ¿Y qué ocurre si hacemos el producto de las probabilidades? Pues que tenemos que hacer 0,3 por 0,7. Y 0,3 por 0,7 es 0,21, lo cual me dice que estos dos términos son distintos. Con lo cual ya tenemos que el apartado que sería correcto sería que estos dos sucesos son dependientes y damos por finalizado el primer apartado del ejercicio. Continuamos con un ejercicio donde vamos a trabajar los cálculos y donde tenemos que decir qué vale la probabilidad de la unión. Vamos a razonar el ejercicio desde el principio, aunque hay cálculos que ya hemos hecho previamente. Si a mí me piden la probabilidad de la unión y no me dicen nada de incompatibilidad, ni de independencia, ni de nada, yo tengo que aplicar mi fórmula de probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección. Entonces, el hecho aquí está en que yo conozco la probabilidad de A, conozco la probabilidad de B, pero no conozco la de la intersección. Entonces, yo cuando tenga uno de estos casos, lo que tengo que pensar es de dónde puedo sacar esa probabilidad. Pues bien, el único dato que tengo para utilizar es esta probabilidad condicionada, que efectivamente pone a jugar y pone en práctica la probabilidad de la intersección. De forma que puedo despejar, como hemos hecho en el apartado anterior, para calcularla. Si yo despejo esto, me sale que la probabilidad de la intersección va a ser igual a la probabilidad
D acondicionado a B por probabilidad de B, los cuales son datos que conozco. Si hacemos el producto de 0,6 por 0,7, obtengo que la probabilidad de la intersección es 0,42 y puedo dar el paso a calcular la probabilidad de unión sin problema, la cual va a ser 0,3 más 0,7 menos 0,42, que es el dato que tenemos. Si hacemos esta operación, tenemos que 0,3 más 0,7 es 1 y 1 menos 0,42 va a ser 0,58. Esto hace que el único apartado verdadero sea el valor de D. ¿Dónde podemos confundirnos aquí? Pues pueden confundirnos en que queramos decir que son, en que queramos tener que la probabilidad de la unión se calcula como el producto de las probabilidades. O sea, quieren que os confundáis esta con esta en el caso de independencia. ¿Por qué? Porque si hacéis 0,3 por 0,7 sale 0,21. También quieren que os confundáis en el caso de que penséis que estos sucesos son incompatibles. ¿Por qué? Porque si son incompatibles, la probabilidad de la unión se calcula como probabilidad de A más probabilidad de B, lo que hace que sea 0,3 más 0,7 igual a 1. Y luego, por último, pues quieren liaros aquí con el 0,3 en el caso de las condicionadas, pero ese no tiene nada que ver. Aquí como que los que van a molestar serían el B y el C. Pero si nosotros hacemos estos ejercicios aplicando esta pequeña lista durante todo el tema de la probabilidad, no tenemos problema alguno para realizarlo correctamente y llegar a la conclusión de manera correcta y de forma muy sencilla. Con esto damos por finalizado este ejercicio de la asignatura de descripción y exploración de datos en psicología del grado en psicología.